Bien, entonces, ya hemos hablado de lo que es la activación del sistema inmunológico hasta la citoquina, que en realidad es toda la activación que ocurre dentro del organismo a la entrada de un antígeno. Pues ahora vamos a ver cómo son las infecciones para entrar de lleno ya en la otra, en el otro tema. Vamos a ver la inmunología de la reproducción, qué es lo que sucede desde el momento que se une el cigoto, los cigotos, y ver cómo se desarrollan desde el punto de vista inmunológico y qué alteraciones se dan en ese desarrollo. Eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Hoy nos buscaremos a lo que es infección. Si ustedes ven, por ejemplo, hablábamos que el sistema inmunológico está activado durante 24 horas, defendiéndonos de la agresión de los diferentes patógenos. Por ejemplo, vean ustedes en el sistema respiratorio, nos defiende contra el estreptococo viridans, por la Neisseria, la Candida albicans, que son hongos, el estreptococo salivarium. Esta Candida albicans son hongos mayormente propios del aparato urogenital. Tenemos a través de las manos el Pityloporum ovale, el estreptococo epidermide, el Tricholoporum, el Corynebacterium eschinoideum, el Staphylococcus haemolyticus, que también la puerta de entrada a través de la parte de la mano. En el estómago tenemos una bacteria que es la causante, es una de las teorías principales de las causas de la gastritis aguda, de la gastritis erosiva o de la gastritis crónica, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el intestino delgado están los bacteroides fragilis, los estreptococos, los lactobacillus, C6, los lactobacillus gazelis, Escherichia coli, que es parte fundamental de la producción de infecciones urinarias en las mujeres, los bacteroides, que también están en forma fundamental en el intestino. Tenemos en el tracto urogenital, por ejemplo, la Ureoplasma parvum y el Corynebacterium auremosum. Pero hay otro tipo de bacterias que nos atacan desde el exterior, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de la TB y afecta más propiamente los pulmones. El Helicobacter pylori, que afecta el área del estómago. El virus de la hepatitis, que dependiendo si es A, B o C, tiene una letalidad muy elevada. Y los rotavirus. Estos rotavirus es la causa fundamental de la diarrea en menores de 5 años. Para eso existen también vacunas en nuestro medio, ¿no? Pero vean un tipo de infecciones que pueden ser localizadas, ¿no? La puerta de entrada no siempre es la vía oral ni las fosas nasales. Pues, pueden ser alteraciones localizadas, producto de una infección generalizada, como por ejemplo este síndrome de Kaposia, presentado en el SIDA, estas lesiones localizadas. Vean ustedes, hay una cavidad oral, probablemente sea una infección fúngica con bacterias, ¿no? Probablemente puerta de entrada también, ¿no? Y este es un proceso alérgico que sucede mayormente en los menores de 5 años. Pero, ¿por qué está aquí en el grado de infección? Pues ya sabemos de que esto es una reacción del sistema inmunológico, produciendo una inflamación previa a la entrada de un antígeno, que puede ser, en este caso, puede ser químico, puede ser polen, o puede ser por algún rasguño, lo demás, ¿no? Que ha producido
una alteración alérgica en el niño. Pero ¿qué sucede si en el niño, por ejemplo, por el prurito constante empieza a rascarse, va a producir una sobreinfección sobreagregada en el área? Y ya estamos hablando de otro tipo de problemas, ¿no? Aquí vean ustedes, supuestamente el orificio de entrada y ha producido una infección en el miembro inferior, más propiamente conocida como erisipela, ¿no? Se define, dice, la infección como la presencia y multiplicación de microorganismos en los tejidos huéspedes. El operador, que somos nosotros, ¿no? O puede ser animales también. O dicho de otra manera, dice un proceso causado por la invasión de tejidos, fluidos o cavidades del organismo, normalmente estériles, con microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. No se olviden que las infecciones pueden venir de, de la parte externa de nuestro medio ambiente o también puede venir de la parte interna por organismos saprófitos que se aprovechan por la disminución del sistema inmunológico y empiezan a desarrollarse. Una infección se define, dice, como el proceso en el que el microorganismo patógeno invade a otro llamado hospedador y se multiplica, pudiendo provocar daño, produciendo enfermedad o no provocarlo. En este caso, el microorganismo no causa la enfermedad, que a la larga sí puede llegar a producir la enfermedad, como por ejemplo la leishmaniasis. La leishmaniasis es una infección crónica que en realidad recién se ve el daño a los 4, 6 meses, puede ser un año o 2 años, ¿no? Algunos microorganismos se transmiten a través de líquidos corporales, como la sangre, el semen, las heces fecales. Por lo tanto, pueden invadir el cuerpo por contacto sexual con una pareja infectada. Después de invadir el cuerpo del sujeto, los microorganismos deben multiplicarse para producir una infección. Ya hablamos que la acción localizada y la activación, por ejemplo, del sistema inmunológico está dada por el ingreso previo de un antígeno. En este caso, por ejemplo, las infecciones son producidas por virus, bacterias, hongos y otro tipo de infecciones, ¿no? La infección, dice, es una entidad nosológica formada por la interacción entre dos seres vivos, uno el patógeno y el otro el hospedador. El patógeno es un microorganismo que es capaz de penetrar las barreras de inmunidad innata y multiplicarse a expensas de los recursos o de los sistemas del cuerpo que está infectando. Ya hablábamos que tenemos un sinnúmero de barreras en el organismo. Estamos hablando de la piel, estamos hablando de los cilios a nivel del sistema respiratorio, del moco también o fluido que hay, a nivel de las cavidades. Entonces, tenemos un sinnúmero de barreras, ¿no? Y el hospedador, dice, se trata de ser el que se defiende del patógeno. En este caso, vamos a emplear un ejemplo del dengue, por ejemplo. El patógeno, el virus del dengue, ¿ya?, que es transmitido a través de la picadura del Aedes aegypti, ¿no? El hospedador somos nosotros que estamos recibiendo ese virus y se está desencadenando la infección. Por lo tanto, el proceso de infección lleva implícito que el germen nos perjudica. Quiere decir, ahí hay una batalla entre dos organismos vivos. El uno que quiere y ambos quieren sobrevivir. El primero tiene que alimentarse e invadir y el segundo tiene que defenderse de la invasión que está haciendo objeto, ¿no? Nutriéndose de células y tejidos, causando un daño que descompensa la homeostasis normal de nuestro organismo. Si no causa daño al microorganismo, será saprófito, que en eso está, por ejemplo, en todo el intestino. Hay organismos saprófitos en la cavidad oral, en la cavidad nasal, en el intestino, en todo lugar, incluso hay en la piel, ¿no? El sistema inmune es el grupo de tejidos, órganos y células encargados de respirar y destruir estos microorganismos patógenos. Es una forma de lucha por la supervivencia ante los microscópicos. El sistema inmune es capaz de actuar de forma de inmunidad innata y de forma específica o una inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se activa a los 7 días y por ello la mayoría de las infecciones duran este periodo de tiempo. No se olviden que
la mayoría de las infecciones o parásitos o cualquier bacteria, siempre por el periodo de incubación va de los 7 días a los 14, que es el momento que o se activa el sistema inmunológico y tenemos una acción bastante efectiva para contrarrestar al microorganismo, o en su caso el sistema inmunológico es sobrepasado y hablamos de alteraciones que se dan en la enfermedad. La patogenicidad, dice, de un microorganismo dependerá de la capacidad del mismo para eludir el sistema inmune del huésped. Tenemos un ejemplo claro como el SIDA, por ejemplo. Tiene la capacidad de poder clonar o poder eludir la capacidad de inactivación de nuestro sistema inmunológico. Más que todo ataca al linfocito T CD4. Si es capaz de bloquear el sistema inmune, la infección durará más de 7 días, que tarda la inmunidad adaptativa en deshacerse del patógeno. Ya hablamos que posterior a los 7 días ya viene producción de inmunoglobulina, como son las inmunoglobulinas de memoria, que son de IgE. Desde el momento que aparecen las inmunoglobulinas IgE, nos está evidenciando de que la acción del sistema inmunológico es efectiva para defendernos, ¿no? Aunque no siempre, porque a veces hay algunas enfermedades que pueden producir, por ejemplo, alteración o una respuesta alterada de autoagresión de nuestro sistema inmunológico, y ahí estamos hablando de que la enfermedad aguda se transforma en una entidad crónica. La lucha contra el microorganismo tiene efectos colaterales y pueden darse lesiones tisulares. Es una batalla que siempre hay pérdidas, y hay pérdidas en el organismo sano que después tiene que adaptarse a los problemas que ya se ha evidenciado o que ha dejado la acción del daño del microorganismo. El microorganismo por sí mismo causa un cierto daño celular, pero la respuesta inmune es la que causa la inflamación y la destrucción del tejido. Por lo tanto, si la respuesta es eficaz, nuestro organismo va a inactivar el patógeno en 7 días. Si la respuesta es ineficaz, este patógeno es imposible ser inactivado y va a durar 7 días hasta más de 21 días. Por lo tanto, y en ese lapso se produce una autoagresión del tejido sano. Entonces, por ejemplo, vía respiratoria, dice principal defensa local, base de la insuficiencia de las defensas locales, patógeno o enfermedad, que es un ejemplo. Dice la principal defensa local es la eliminación mucociliar que se da, por ejemplo, de los pulmones a través del árbol, va hacia afuera, ¿no? ¿Ah? Aquí interviene la mucosidad, interviene los cilios con el golpe efectivo hacia afuera para liberar las secreciones bajas. Eso no vamos a hablar porque eso ya ustedes lo mencionaron en histología. Base de la insuficiencia de las defensas locales, la unión y proliferación local de los microbios, los patógenos o enfermedades, como por ejemplo el virus de la gripe. Es bastante mutante y hasta ahora no existe vacuna. Solamente aparecen vacunas para controlar cierta cepa que se la está conociendo, ¿no? Vía principal de la defensa tenemos el macrófago alveolar o el macrófago residente, que también está dentro del pulmón. En este caso, el macrófago no se llama macrófago en el pulmón, tiene otro nombre que se llama las células de von Puffer, ¿no? Base de insuficiencia de las defensas locales tenemos la parálisis ciliar debido a la toxina liberada. Entonces, al haber una parálisis ciliar, toda la mucosidad se queda dentro del pulmón y va a agravar el cuadro, ¿no? La resistencia a la destrucción por los fagocitos, hay una alteración, ¿no? Quiste y huevo resistente a los ácidos, como sucede, por ejemplo, en el tétano, ¿ah? El tétano tiene una espora bastante resistente, ¿ah? Que no solamente el orificio de entrada es a través de la piel, debe darse a través de la respiración, pero siempre y cuando tiene que haber una zona que sea área de cultivo para él, para la proliferación de la espora, ¿ah? Y eso es a través de una herida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el hemófilo de influencia, el Pneumoniae y la Bordetella.
el Mycobacterium tuberculosis y mucho protozoo y el minto, ¿no? Por supuesto también están los hongos. En el tomo directivo, principal defensa local, base de insuficiencia de las defensas locales y los patógenos que la pueden producir. Por ejemplo, en la barrera epitelial hay una defensa, las secreciones ácidas, que también es otra defensa, las bilis y enzimas pancreáticas y la flora saprófita normal que hay en el intestino. En la primera, la barrera epitelial, la base de insuficiencia de la defensa local es la unión y proliferación local, dice, de los patógenos. La unión e invasión local de los microbios y captación a través de las células. Esto se da, por ejemplo, a través de el Vibrio cólera, la Giardia elandia, Shigella, Salmonelosis, el Campylobacter jejuni, el poliovirus y algunas otras bacterias o hongos. Alteración, por ejemplo, en las secreciones ácidas. Aquí, por ejemplo, los quistes y huevos resistentes al ácido, o nuevamente lo que más conocen ustedes, el tétano. Por ejemplo, muchos protozoos y el minto, ¿no? Estamos hablando de parasitosis, ¿no? Bilis y enzimas pancreáticas, cubierta externa es resistente de los microbios, como por ejemplo la hepatitis A, el norovirus, el rotavirus, que también son resistentes a la bilis y enzimas pancreáticas, que por lo ácido se convierte en una principal barrera de antibacteriana, ¿no? La flora protectora es el uso de antibióticos de amplio espectro. Estamos acostumbrados a utilizar cefalosporina de tercera generación, ¿no? Ahí está el daño que estamos produciendo a nuestra flora saprófita normal, que nos defienden de los patógenos externos. Y aquí, por ejemplo, empieza a activarse el Clostridium difficile. Una de las series de seres biopatógenos, microorganismos, son bacterias extracelulares, hongos, virus, protozoos. Los pluricelulares tenemos los simples, que son parásitos, y los complejos pueden ser animales o plantas, ¿no? Aquí hay otro tipo de ejemplo. Por ejemplo, las bacterias que producen la meningitis. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza, el Streptococcus agalaceae y la Listeria monocitogene. Infección a nivel de los ojos, pues se da por la Pseudomonas aeruginosa. Esta pseudomonas es propia del intestino. La Neisseria gonorrea, que también es propia de transmisión sexual, ¿no? Y la clamidia trachomatis. ¿Cómo llegan a los ojos? A través del contacto con las manos, ¿no? Sinusitis lo producen el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. En su mayoría es la Haemophilus influenza, que posteriormente se agrava y empieza a aparecer el Streptococcus pneumoniae. El tracto respiratorio, la infección con el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenza. En la gastritis, por ejemplo, el factor principal, el que una de las teorías es la producción de la bacteria como el Helicobacter pylori. En el intestino delgado, el Campylobacter jejuni, la Salmonella, la Shigella, el Clostridium, el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli, que es muy importante en infecciones urinarias en las damas, ¿no? Aquí tenemos otras enterobacterias, la Staphylococcus saprófito y la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? En la infección del intestino, de la parte del tracto urinario. En la otitis media, el causante es el Streptococcus pneumoniae. En la neumonía, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus. Hay neumonías atípicas, quiere decir que no se conocen la causa de por qué aparecen, ¿eh? Ustedes hacen una placa radiográfica y van a ver que
tiene una neumonía atípica que no es característica como siempre la conocemos, ¿no? Es la sintomatología que se presenta normalmente, pero se cree que estas neumonías atípicas son producidas por el microplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae, la legionella pneumófila y la tuberculosis también, la causa como el microbacterium tuberculosis, que puede producir una neumonía atípica, ¿no? Y las infecciones a nivel de la piel, por ejemplo, como el estafilococo aureus, el estreptococo piógenes y la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y me olvidaba, las infecciones de transmisión sexual, como la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrea, que son muy importantes, el treponema pálido, que también es muy importante, y van a ver ustedes en su vida profesional, que son frecuentes, el Uroplasma ureolyticum y la Haemophilus ducreyi. Este es raro, ¿no? Pero mayormente se puede presentar, ¿no? La inmunidad preventiva o innata son los componentes del sistema inmune que dice que los microorganismos no causen infección en un primer momento. O sea, si nuestro primer sistema de ataque o nuestro primer sistema de retención, yo llámese de reflexión, para repelir el ataque de los microorganismos. Son las barreras, dice, que presenta el cuerpo ante un microorganismo para evitar una infección. La respuesta inmune específica es la respuesta celular mediada a través del linfocito T, no se olviden. El primero que se activa a través de la presentación de los antígenos por los macrófagos es el linfocito T. Este linfocito T posteriormente produce una respuesta humoral que va a enseñarle a los linfocitos B para que esto le ayude a poder inactivar el antígeno. Ambas respuestas están moduladas por los linfocitos T CD4. Modulación de la respuesta específica, dice. La diferenciación de los linfocitos T en sus distintos subgéneros depende de la citoquina que le aporta en una sinapsis inmunitaria por parte de las células presentadoras de antígenos CPA, y esta citoquina promoverán la diferenciación del linfocito T. La diferenciación del linfocito T helper, dice, de forma específica tiene mucha importancia debido a que existen dos principales alternativas. Diferenciación del linfocito TH2 estimula la inmunidad humoral y la diferenciación del linfocito TH1 estimula la inmunidad celular. La diferenciación dependerá en parte del monocito. ¿Qué es el monocito? Simplemente células asociadas de linfocito B. Es decir, que se asocian entre 8 a 10 para producir un monocito. Pero fundamentalmente está determinada por el patógeno que ataque. ¿Qué quiere decir? La carga viral o la carga bacteriana a la que está sometida el organismo. Según el patógeno que haya, dice, fagocitado, dice, la célula presentadora de antígenos, se promoverá la secreción de determinadas citoquinas promotoras de la diferenciación. Y un ejemplo. Se cree que los antígenos siempre es una molécula proteica, ¿no? Las células presentadoras de antígenos, que en su caso son los macrófagos, ¿no? A través del IFN, TFN delta y la interleucina 12. Entonces también intervienen el 14D4, el complejo de histocompatibilidad clase 2 y los receptores de células T. Entonces hacen que este linfocito se pueda diferenciar en TH1 y en TH2, igual también la interleucina 4, interleucina 5 y la interleucina 10. El TH1 da respuesta celular a través de la activación de los macrófagos y los linfocitos T citolíticos. La respuesta humoral a través de la activación de los linfocitos B para la producción de inmunoglobulina o anticuerpos, que son en número de 5, que ya ustedes conocen, ¿no? El microambiente de citoquina, dice, en el organismo del huésped está especializado según el patógeno que está atacando en el momento para promover la mayor disponibilidad del linfocito T, del tipo que más conveniente sea. En definitiva, dice, el tipo de inmunidad adaptativa se desencadena, dice, en un antígeno, depende de 3 factores.
de la especie de microorganismo patógeno. No está hablando, por ejemplo, del grado de patogenicidad, ¿no? Porque al sistema inmunológico no le interesa si este tiene un grado altísimo de patogenicidad. Igual va a aprender, ¿ah? Y lo va a inactivar. Donde el microambiente de citoquina presente en los organismos linfóides secundarios, y estas son principalmente importantes para poder lograr una activación inmunológica efectiva en nuestro organismo, y también es fundamental en las alteraciones de una respuesta del sistema inmunológico poco efectiva o alterada, ¿no? Que conlleva muchas veces en la muerte del paciente, ¿eh? La vía de entrada del antígeno al organismo. Han visto ustedes, por ejemplo, hablemos de la rabia. Este es nuestro paciente, ¿eh? La rabia produce una tetania generalizada, ¿no? Que afecta incluso a los músculos de la respiración, y el paciente muere por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que el animal canino muerda en el miembro inferior, pues los virus tienen un largo trayecto hacia la zona encefálica, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si el animal muerde en esta parte, ¿eh? El trayecto será más corto, ¿no? Es cierto, no existe, por ejemplo, no existe un tratamiento efectivo cuando ya se ha instaurado el daño en el organismo de un paciente que ha sido mordido por un CAN positivo de rabia. Se dice que se tiene una primera semana, que son 7 días, para poder colocarse las vacunas y poder activar el sistema inmunológico para contrarrestar el virus, ¿no? Pero también por acciones locales como lavado de heridas, ¿no? No suturándolas, lavado con agua y jabón para evitar de que este empiece a actuar a través de la aplicación de su toxina, ¿no? Igual sucede, por ejemplo, en la mordedura de los hígados. Estamos hablando de mordedura de serpiente, ¿eh? No es lo mismo que muerda la serpiente, por ejemplo, en la parte facial o en la parte de los pies, ¿eh? En un largo trayecto hacia el sistema nervioso central, ¿no? Pero igual, existen diversos tipos de venenos, ¿no? Hay unos son de tipo hemolítico, que quiere decir que produce una destrucción de los glóbulos rojos, por lo tanto, produce una hipoxia generalizada, pero hay otros que son neurotóxicos, quiere decir que afecta el sistema nervioso. Eso lo van a ver cuando estén llevando ustedes, por ejemplo, en otras materias, ¿no? Eso no vamos a redundar en eso. Muchas veces dice decidir la respuesta adecuada es lo ideal. Algunos microorganismos pueden ser atacados en cualquier tipo de respuesta con dependencia cual sea la celular o la humoral. No se olviden, la celular es dada por los linfocitos T y la humoral es dada por los linfocitos B. Pero en otras ocasiones es muy importante focalizar el tipo de respuesta, porque esta elección es fundamental para acabar con el patógeno. Ejemplo, el estafilococo áureo. Este estafilococo áureo es muy importante. Tal vez uno de ustedes va a llegar a ser cirujano, ¿no? Y van a ver que este es el principal patógeno que altera el momento posquirúrgico o la evolución posquirúrgica del paciente, ¿eh? Se puede complicar, ¿no? Solo puede ser destruido mediante la respuesta del linfocito TH17, y el resto de los linfocitos no hace nada, ¿no? En caso, dice la Alemania, la respuesta del TH2 es contraproducente, es decir, no solo es inútil para luchar contra la infección, sino que daña al propio organismo. Hay una alteración, ¿no? Por eso la Alemania es de carácter crónica, ¿no? En el caso del SIDA, dice, la respuesta humoral es inadecuada, dice, y los linfocitos B generan anticuerpos contra el VIH que determinan que el paciente sea seropositivo. No es que no haya una respuesta, ¿no? Sino que la respuesta es cegada, que quiere decir no da ninguna posibilidad de poder acabar con el
con el virus. Desgraciadamente, esta respuesta es la que predomina en la mayoría de los infectados por el virus. En esta enfermedad, en cambio, dice la respuesta TH1, si fuera, por ejemplo, esta es la respuesta humoral, pero si fuera la respuesta de tipo celular a través del linfocito TH1 es protectora, dice, tiene memoria, por tanto, dice los pacientes cuyo sistema inmune enfoca la respuesta hacia la inmunidad celular, no tienen la enfermedad a pesar de haber contacto, a pesar de tener contacto con el virus, pero son casos aislados y predominando los pacientes cero positivos, lo que quiere decir que en su mayor cantidad son pacientes que predominan la respuesta humoral. No vayan a creer que hay algunas personas, es cierto, hay algunas personas que tienen resistencia a poder infectarse con el virus de VIH, pero no son todos, ¿no? Será pues una en 1 millón o en 10 millones por ahí. Coadyuvantes o inmunomoduladores. Los coadyuvantes son sustancias activas que se introducen en la vacuna, además del propio antígeno, y desplazan la respuesta contra dicho antígeno al lado celular. No se olvide que la respuesta más efectiva que tenemos en nuestro organismo es la respuesta celular dada por el linfocito T o la humoral con el TH2. En el caso del VIH, se pretende que se desplace la respuesta de ser una respuesta humoral, que es la que hay, a poder tener una respuesta de tipo celular a través de la implicación de los linfocitos TH1, utilizando, dice, coadyuvantes, pero esta línea de investigación todavía no ha aportado resultados útiles en la clínica. Es por eso que hasta el momento no existe una vacuna efectiva contra el virus del VIH, ¿no? Existen, por ejemplo, retrovirales que lo que hacen es inactivar al virus o evitar de que este virus se pueda dividir o vaya a aumentar su carga viral. Eso es lo que hacen los retrovirales, ¿no? Son efectivos, no estoy diciendo que no sirven, son efectivos. Han hecho estudios durante muchos años para poder tener ese tipo de medicamentos como el Caletra. Ya les mencioné que también en un momento se emplearon los interferones, ¿no? Pero no dieron resultados, ¿no? Los coadyuvantes, dice, deben ser utilizados con precaución, ya que pueden causar varios efectos secundarios de gravedad, como por ejemplo un cuadro autoinmune y producir alucinaciones, ¿eh? Hablemos, por ejemplo, de la lepra como un ejemplo. La importancia del microambiente de la citoquina. Cuando una enfermedad, por ejemplo, es poco conocida por nosotros los médicos, a veces caemos a magnificar las cosas, ¿no? Y esto no es, por ejemplo, no es una excepción la lepra, el SIDA. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el SIDA en su momento cuando apareció, pues teníamos mucho miedo, se implementaron protocolos con la finalidad de poder, de poder cuidarnos, no tanto al paciente como a nosotros de ser infectados. Hoy, por ejemplo, en estos días ya se le ha perdido un poco el miedo al SIDA. Existen los protocolos, es cierto, existen los protocolos de tratamiento, protocolos de intervenciones, protocolos de cuidado a la mujer embarazada con SIDA, al niño también, existen protocolos, pero se lo está aplicando dentro de nuestros hospitales sin el miedo ese que se empezó en el momento que apareció la enfermedad. Pues la lepra es una de las enfermedades mayor estudiada junto a la tuberculosis, por ejemplo. En la tuberculosis hemos sido tan efectivos, por ejemplo, en poder investigar y saber cuál era el mecanismo inmunológico y de ataque hacia nuestro organismo. Por lo tanto, se han conseguido ser efectivos mediante el empleo de múltiples antibióticos de tipo intracelular, extracelular o bacteriostáticos y todo lo demás, ¿no? No se olviden que hay multidrogo para el tratamiento para aquellos pacientes que tienen TB. Pues la lepra, por ejemplo, es muy importante también la lepra, porque en su momento se creyó que la lepra, por ejemplo, era bastante infecciosa, ¿eh? De propagación rápida,
En realidad, incluso se aislaba a los pacientes que tenían lepra. Pues en nuestro medio ya no es así. Existe un tratamiento efectivo contra la lepra, se hace tratamiento, existe tratamiento gratuito implementado a través del ministerio y por lo tanto ya no se le tiene ese miedo a la lepra como teníamos anteriormente. Todo hace el conocimiento y la investigación que podemos ocasionar en su momento. Lo mismo sucede con el COVID-19. Es cierto que al momento estábamos investigando y todo lo demás. Los médicos han dado pautas de tratamientos, de protocolos, que desde el momento seguimos aprendiendo con la enfermedad. Tal vez posterior de aquí a unos años tendremos la cura perfecta para lo que es el COVID-19. Mientras tanto, seguimos aprendiendo mediante ensayos efectivos con la finalidad de poder curar a nuestros pacientes. Esa es la finalidad. No se olviden que no estudiamos para ser destructivos, estudiamos para mejorar la calidad o la salud de nuestro paciente. La lepra dice importancia del microambiente de citoquina. La lepra es una infección producida por una bacteria muy ineficaz, dice, debido a que es una bacteria intracelular y que al ser atacada por la inmunidad celular es destruida por mucha facilidad. En cambio, hay pacientes que la atacan con la respuesta humoral. O, vuelvo a repetir, la respuesta celular es dada por los linfocitos T y es bastante efectiva. La respuesta humoral es dada a través de los B y es bastante inefectiva, ¿no? En cuyo caso se desarrolla la enfermedad de la lepra. Aquí sucede lo mismo, por ejemplo, como en el SIDA. No existe una respuesta de inmunidad celular, pero sí una respuesta de inmunidad humoral, ¿no? Si contra la lepra se proporciona una respuesta mixta humoral y celular, se desarrolla una variante más benigna de la enfermedad. Pero no siempre es así, ¿eh? Por eso, por ejemplo, el virus del SIDA tiene la capacidad de poder engañar al sistema inmunológico. A él no le interesa, por ejemplo, que sea atacado a través de la inmunidad celular, sino va engañando al sistema inmunológico para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver cuando veamos el tema en sí del SIDA, cómo lo hace. Y hace de que la respuesta humoral se active en el organismo del paciente que dé VIH positivo, ¿no? En países, dice, con alta incidencia de parásitos, dice que son atacados predominantemente con inmunidad humoral. El microambiente de interleuquina 4 presente en los órganos linfoides secundarios promueven la actuación de inmunidad humoral. Así pues, casi todos los linfocitos TH son mayoritariamente de tipo 2 y se produce la enfermedad. Mecanismos de destrucción de microorganismos. En condiciones normales, dice, la única manera, dice, de poder aniquilar o atacar o inactivar una microbacteria es producir enormes cantidades de oxidantes que solo producen los monocitos cuando están activados con interferón, o bien el TNFA. Las principales sustancias microbicidas del organismo en la lejía, que se fabrica por producción de radicales libres que son desmontados en agua oxigenada que junto a la mieloperoxidasa se convierten en lejía. Esta lejía es una sustancia más oxidante presente en el organismo y se utiliza para destruir bacterias mediante la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Linfocitos NK son los encargados de destruir las células peligrosas de manera similar a los linfocitos T citotóxicos o CD8, pero reconociéndolas de manera distinta, presentan marcadores CD56. Los sistemas de reconocimiento de los NK son dos: los receptores FC para IgG y los receptores específicos NA que actúan en conjunto. El receptor FC para IgG reconoce células de inmunoglobulina adheridas a su superficie, lo que indica que son patógenas y produce que sean ejecutadas por el linfocitos NK. Eso se denomina citotoxicidad dependiente del anticuerpo, ¿no? Receptores específicos de NK actúan en conjunto. Los receptores CAR activadores reconocen patrones moleculares peligrosos. Los receptores KIR inhibidores inhiben la muerte celular tras reconocer las moléculas de histocompatibilidad 1. Si esta no está presente, se produce la actuación del linfocito no killer. Los linfocitos no killer no discriminan si la molécula
HLA1 está presentando, dice, un antígeno viral o bien una proteína propia de la célula. Así que aunque presenta un antígeno microbiano, si la célula HL histocompatibilidad 1 en su membrana no es desencadenada la respuesta por parte de los linfocitos no killer. Es una respuesta de inmunidad innata, dicen, y únicamente actúa cuando la inmunidad adaptativa está deprimida. Actúa vertiendo gránulos de perforina y gracina que inducen a la apoptosis, ¿no? Las perforinas abren los poros de la membrana de las células que son atacadas por los antígenos. Las gracinas inducen la apoptosis de dichas células que son infectadas. En caso de fiebre, dice, las células de microorganismos pueden ver alterado su metabolismo, dice, y fallar en glicosilaciones de antígenos, desencadenando la respuesta por patrones moleculares peligrosos. Pero al tener moléculas de histocompatibilidad 1, la respuesta queda inhibida. Por ello, un linfocito no killer en la práctica acaba ejecutando a las células que carecen de moléculas de histocompatibilidad 1, a pesar de no tener moléculas con patrones peligrosos en un principio. Al ser una respuesta de inmunidad innata, al cabo de 24 horas desde el inicio de la infección, los linfocitos T toman el relevo, son más eficientes debido a que son capaces de reconocer cuando una molécula de histocompatibilidad 1 presenta un antígeno microbiano y en ese caso es destruido a través de la apoptosis de una posterior lisis, ¿no? No destruye a los hematíes ya que no son células nucleadas, apenas tienen órganos, y por ello no son sensibles a la apoptosis, ni pueden fallar en el metabolismo de patrones microbianos. Últimamente se ha descubierto que hay receptores CAR inhibidores y KIR activadores, por tanto dice, ahora esta molécula se denomina genéricamente KIR inmunoglobulin receptor, receptores de inmunoglobulina KIR, ¿no?